lo que es en sí lo que son los electrolitos, que ustedes ya escucharon hablar bastante durante varias clases y durante varios temas que nosotros fuimos viendo. Ustedes escucharon hablar de estos electrolitos y yo siempre les decía, vamos a estudiar más enfrente, ¿sí? Hoy vamos a estudiar qué son estos electrolitos, ¿sí? El electrolito, cuando ustedes se fijan, electrolitos, dentro de este análisis entran unos parámetros que se van a dosificar como sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio, ¿sí? Esos son los electrolitos más importantes de nuestro organismo. Es un examen bastante solicitado cuando el paciente está teniendo algún tipo de desequilibrio hídrico, ¿sí? Cuando hay pérdida por algún motivo de estos electrolitos. Entonces nosotros vamos a ver que tanto la disminución de estos electrolitos por debajo de su valor de referencia, como así también el aumento, pueden ser perjudiciales para el organismo. Y cuando uno de ellos está desequilibrado en el organismo, ocurre algún desequilibrio, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son. Entonces, cuando nosotros hablamos de electrolitos, estos electrolitos son minerales que están presentes en la sangre y también en otros líquidos corporales, como por ejemplo, que llevan una carga eléctrica. Afectan principalmente el funcionamiento del cuerpo de varias maneras, que vamos a ver depende de acuerdo a cuál es el que está alterado, ¿sí? También depende mucho de la cantidad de agua en el organismo y la acidez de la sangre. Principalmente entonces actúa en ese equilibrio hidroeléctrico y también a mantener el pH de la sangre. ¿Alguien sabe cuál es el pH de la sangre compatible con la vida? Vamos a decirle así, que siempre nuestra sangre tiene que mantener para la 7.14. 7.4. exactamente, 7.4, ¿sí? Entonces ese 7.4 siempre tiene que estar ahí para que sea entre 7.35 hasta 7.4 es lo que nosotros decimos, ese límite siempre tiene que estar ahí, ¿sí? A través de estos electrolitos, de la manutención de estos electrolitos es que ese pH se mantiene regulado. Entonces, cuando hablamos de electrolitos, nosotros hablamos de iones libres que existen en los líquidos corporales y los principales. Nosotros vamos a ver que existen los electrolitos intracelulares y extracelulares. Para cada uno, el valor de referencia intracelular es uno y el valor de referencia extracelular es otro, ¿sí? Entonces, en la plataforma yo les cargué a ustedes un artículo científico que habla sobre los electrolitos y allá hay una tablita de los principales y con el valor de referencia intracelular y extracelular. Entonces, los principales, cuando hablamos de la parte extracelular, son el sodio, potasio, cloro y el bicarbonato. Todos los procesos metabólicos entonces del organismo afectan de alguna manera en la concentración de sea en sangre o en orina. Tiene que estar un valor siempre equilibrado. En la nefrona, entonces, los electrolitos son reabsorbidos o secretados según sea necesario para regular principalmente la concentración sanguínea y tanto como la carga osmótica del pH de la orina. La existencia de una patología, principalmente una patología que esté relacionada con el riñón o con la función renal, va a reflejar el equilibrio de estos electrolitos, entonces, en la concentración de estas sustancias, tanto en sangre como también en la orina. No sé si ustedes se acuerdan que cuando nosotros vimos perfil renal, ¿qué era que entraba en el perfil renal? Urea, creatinina y decía ya electrolitos también. Solamente que el perfil renal es la urea y creatinina y el electrolito es otro análisis. Si ustedes en algún momento en su consultorio tienen un paciente que están sospechando, por ejemplo, de una disfunción renal, de un problema renal, cualquier sea el tipo, para que a ustedes les dé un mayor parámetro de diagnóstico en ese paciente, ustedes pueden solicitar un perfil renal, electrolitos y una orina de 24 horas con clearance de creatinina, ¿sí? Esos son los tres análisis que nosotros llamamos que es de rutina, principalmente en aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología renal, ¿sí? Entonces ahora ustedes
entendiendo que no solamente el perfil renal es importante para una función renal o para una disfunción renal. Ustedes le van a agregar a ese perfil renal el dosaje de los electrolitos y también una orina de 24 horas. Porque así como vimos en la clase pasada, a través de la orina de 24 horas es lo que ustedes van a tener un mayor parámetro de saber qué tipo de proteínas el paciente está perdiendo dentro de estos electrolitos, cuáles son los que el paciente puede estar perdiendo, puede estar disminuido, aumentado y esas cosas, ¿sí? Entonces, eso está escrito acá, ¿sí? Junto a otras pruebas como el aclaramiento de la creatinina con las 24 horas, la determinación de urea tanto en sangre como en orina, la determinación de calcio, por ejemplo, y fósforo en sangre y en orina, va a representar una buena aproximación de la función renal del paciente. Entonces, lo que yo les dije anteriormente, les va a dar a ustedes como médicos un mayor parámetro de diagnóstico a ese paciente, ¿sí? Si ustedes solicitan esas tres pruebas juntas. Lógico, siempre dependiendo del síntomas de la parte clínica de tu paciente. Eso siempre es importante, ¿sí? Signos, síntomas, y ahí ustedes van a ver si está presentando o no una disfunción renal. Entonces es bastante importante. Estos electrolitos, ellos contienen iones libres que pueden actuar principalmente como conductores eléctricos en el organismo. Entonces, dentro de ellos, nosotros podemos clasificar en soluciones iónicas electrolitos fundidos y electrolitos sólidos o según la disposición de los iones en electrolitos que tienen soluciones de bases fuertes o bases débiles, ácidos, y de esa forma se va clasificando, ¿sí? En simples términos, entonces, el electrolito es un material que se disuelve completa o parcialmente en el agua para producir principalmente o conducir una corriente eléctrica, ¿sí? Las sales que son fundidas también pueden ser electrolitos, como por ejemplo el cloro. Cuando el cloruro de sodio, perdón, se funde y el líquido conduce a una corriente eléctrica, a una electricidad. Entonces los electrolitos están relacionados a esa producción de corriente eléctrica entre las células. Cuando nosotros tenemos, así como yo les dije, tenemos valores disminuidos o valores bastante aumentados, dependiendo del tipo de paciente que yo tenga, vemos un desequilibrio en el organismo. Solamente que cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene de 2 a 3% a menos por debajo de su valor de referencia, nosotros hablamos de que a ese paciente se le puede tratar, por ejemplo, con un cambio de dieta. Supongamos que tu paciente está con una deficiencia de potasio, pero con una deficiencia que se aproxima al 2 o al 3% nomás de pérdida de ese potasio por debajo del valor de referencia. En esos casos, el paciente puede presentar síntomas como dolor de cabeza, fatiga, ritmo acelerado. En el caso del potasio, por ejemplo, puede presentar calambres. En esos casos, nosotros hablamos de que puede ser una situación fácilmente reversible. O sea, que el médico puede indicar a su paciente que a través de una dieta pueda estar reabsorbiendo eso que está siendo perdido, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos más o menos a partir del 10% a menos de los electrolitos, la situación del paciente ya es un poquito más grave, los síntomas ya son un poquito más exacerbados también, como por ejemplo el paciente puede presentar mareos, espasmo muscular, delirio mental, falla renal, como también de otros órganos, agotamiento, cansancio, disminución del volumen sanguíneo, entrar en coma y también puede inducir a un óbito, ¿sí? Depende también mucho del tipo de paciente que yo tengo. Si tengo un paciente que tiene patología de base, por ejemplo, es un paciente aún más complicado, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante saber, ¿sí? Cuándo va a ser reversible y cuándo ya es un cuadro un poquito más complicado. Sustancias entonces que se descomponen en iones cuando se disuelven agua o líquidos del cuerpo. Algunos de los ejemplos de estos iones importantes son el sodio, potasio, calcio, cloruro y el fosfato, que vamos a estudiar separadamente cada uno. Cuando nosotros tenemos entonces esos valores
diferentes al valor de referencia, por debajo del valor de referencia, nosotros tenemos un cuadro al que le llamamos de desequilibrio electrolítico, ¿sí? Cuando hablamos de un desequilibrio electrolítico menor es cuando tenemos valores disminuidos hasta el 3% por debajo de ese valor de referencia. Y ese proceso se puede corregir con cambios en la dieta, por ejemplo. El ejemplo que yo les di. Por ejemplo, si el paciente está con una deficiencia de potasio, el médico le va a indicar a que haga una dieta más rica en potasio, que coma alimentos que sean fuentes ricas de potasio para tratar de elevar un poco esa disminución, ¿sí? O, por ejemplo, restringir la dieta de agua si el nivel de sodio en la sangre es bajo. Entonces, al contrario de lo que muchos piensan, una hiperhidratación o tomar agua más de lo que nuestro cuerpo necesita también puede causar un daño renal, ¿sí? Entonces yo le estoy sobrecargando a mi riñón a más de lo que él puede trabajar y eso puede hacer con que haya principalmente niveles disminuidos de sodio en sangre, ¿sí? En esos casos, entonces, dependiendo del tipo de soluto de metabolito que ustedes tengan alterado el paciente, el tipo de tratamiento también va a ser diferente. ¿Cuáles son los electrolitos comunes? Entonces, los electrolitos comunes son estos: calcio, cloruro, magnesio, fósforo, potasio y sodio. Cuando ustedes pidan un análisis de electrolitos, lo que nosotros dosamos en el laboratorio son estos metabolitos aquí, ¿sí? Entonces, todos estos metabolitos son esenciales en la carrocería requerida principalmente para la transmisión de señal de célula a célula porque ellos conducen a una corriente eléctrica, ¿sí? Y en el cuerpo humano nosotros decimos que los más importantes son el sodio y el potasio. ¿Por qué? Porque ustedes ya estudiaron allá la bomba de sodio y potasio, cuando uno sale, otro entra, eso ustedes ya estudiaron en fisiología y en otras materias. Entonces es sumamente importante principalmente para el equilibrio hidroeléctrico, ¿sí? Del organismo. Entonces son ellos los más importantes. ¿Cuáles son las propiedades de estos electrolitos? Entonces, cuando un soluto entra en contacto con un disolvente, los diferentes compuestos o sustancias se pueden comportar de diferentes maneras, ¿sí? Dependiendo del tipo de electrolito que yo tenga. Entonces, significa que se puede disolver o no, según las interacciones de puentes de interacciones que esos solutos van a hacer, que se produzcan entre la partícula de soluto y una partícula disolvente. Entonces, cada uno tiene una función importante y diferente que cumple en el organismo. Sodio. Entonces el sodio, hablando del sodio, es uno de los más importantes y es el principal ion que está presente en el plasma, ¿sí? ¿Cuál es la función de este sodio? Mantener principalmente la presión osmótica y el equilibrio ácido-base en el organismo. Cuando nosotros hablamos de este término hipernatremia, este término hipernatremia significa valores aumentados de este sodio por encima de 145 miliequivalentes por litro, ¿sí? El valor de referencia en una persona sana, normal, sin patología, siempre tiene que ser de 135 a 145 y este MEQ significa miliequivalentes por litro. Entonces, cuando este valor está por arriba de 145, 160, 170, 200, nosotros hablamos de una hipernatremia y puede ser causada por varias enfermedades. Vamos a ver después cuáles son. Ya cuando hablamos de una hipernatremia, hablamos de valores disminuidos por debajo de este 135 mil equivalentes por litro y puede también ser debido a varias causas. El análisis de este electrolito, para hacer este tipo de análisis, lo que nosotros necesitamos, el material biológico que nosotros necesitamos en el laboratorio es sangre y también utilizamos el suero, ¿sí? Entonces se hace una recolección de sangre, se pone en el tubito de tapa roja o tubo seco, se deja que coagule, después se centrifuga y se separa el suero de la sangre total. Entonces, la espécimen es el suero. Dependiendo de cada laboratorio, existen aparatos diferentes para medir estos electrolitos.
Hay laboratorios que tienen aparatos diferentes, entonces algunos utilizan el suero y otros utilizan la muestra, tiene que ser retirada en la jeringa se pone heparina sódica, ¿sí? Entonces dependiendo del equipo, pero el espécimen siempre es el suero, se utiliza el suero para su dosaje. La hiponatremia, entonces, es cuando hay una concentración baja de sodio en sangre y las causas pueden ser diversas, ¿sí? Como por ejemplo ingerir un exceso de líquido que te pueda causar una insuficiencia renal en esos casos. Entonces, ingerir líquido excesivamente a más de lo que nuestro cuerpo necesita puede llevar a una hiponatremia. También insuficiencia cardíaca, cirrosis y la utilización de los diuréticos. Personas que, por ejemplo, toman diuréticos sin ser necesario. Existen personas que toman diuréticos sin irse al médico, se automedican y eso es bastante peligroso, ¿sí? Entonces, los síntomas son el resultado de una disfunción cerebral, principalmente. Entonces, cuando ocurre eso, ocurre disfunción cerebral y el paciente empieza a tener esos síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas característicos? Confusión mental, irritabilidad, nerviosismo, la persona es nerviosa, inquieta, convulsiones, fatiga, dolor de cabeza constante, inapetencia, debilidad muscular, náuseas, vómitos, calambres y espasmos. Entonces, estos son los síntomas característicos de una hiponatremia. Después tenemos el cloro. El cloro puede estar aumentado en casos de deshidratación, diabetes insípida, intoxicación por salicilato, dosis tubular, insuficiencia renal. Entonces, en estos casos podemos tener un aumento. Y suele estar disminuido principalmente en vómitos prolongados. Cuando yo tengo un paciente que ya está vomitando hace 2 días, más de 2 días, a partir del tercer día, para adelante ya hay pérdida importante de estos electrolitos, ¿sí? Sudoración excesiva. Nosotros sabemos que cuando hace mucho calor sudamos y transpiramos mucho, pero hay personas que tienen la enfermedad, que sudan mucho. Entonces, yo nunca lembro do nome dessa doença, que es cuando la persona suda mucho, esa persona tiene que buscar también ayuda porque a través del sudor excesivo se pierden muchos electrolitos. Secreción gástrica persistente, intoxicación hídrica y el espécimen que utilizamos para hacer su dosaje en el laboratorio también es el suero. Prof, do sudor é hiperidrose? Creo que sí, hiperhidrosis, las personas que sudan mucho, que ya As pessoas que conheço que tem hiperidrose, só que é localizado, que soa muito na mão, soa no pé, e daí aquela cirurgia que faz nas glândulas. Sí, aquí se coloca parece que é uma seringa, né? Algo que se le aplica. De aplicação de ácido botulínico. Sí, exactamente. Entonces, en esos casos puede haber pérdida de los electrolitos y personas que sudan mucho. Después tenemos el potasio, que es sumamente importante también. El valor de referencia normal está entre 3,5 y 5,5 mil equivalentes por litro. La determinación de este potasio junto con el sodio se utiliza principalmente para evaluar un balance electrolítico en el organismo. También utilizamos el suero para su dosaje. Los niveles altos en los resultados de un análisis de sangre pueden provocar ¿cuáles síntomas en el paciente? Debilidad o espasmos musculares, entumecimiento, fatiga o cansancio, latidos irregulares del corazón, cambios en la presión arterial, cuando hay valores aumentados por arriba de ese 5,5. ¿Cómo restaurar el equilibrio de estos electrolitos? En el caso del potasio, cuando hay niveles disminuidos, consumir más potasio, ¿sí? Uno de los electrolitos más importantes entonces es este, ¿sí? Junto con el sodio. Después tenemos la disminución del potasio, que también es importante, ¿sí?
Cuando baja en la sangre, entonces incluye en qué situaciones podemos observar este potasio disminuido. La utilización de medicamentos tales como diuréticos principalmente, algunos antibióticos, pacientes que presentan diarrea o vómitos persistentes, trastornos alimenticios como la bulimia. Personas que sufren de bulimia, nosotros sabemos que es una enfermedad donde la persona come y después echa todo lo que come, que son vómitos diarios y persistentes. Con esos vómitos no se elimina solamente la comida que fue ingerida, sino que también ocurre pérdida de los electrolitos, ¿sí? Entre los síntomas menores a la falta de este potasio, entonces podemos encontrar los síntomas clásicos, que son espasmos, los calambres, que son bastante clásicos, la fatiga y el estreñimiento. El estreñimiento es uno de los principales alarmantes de un potasio disminuido, ¿sí? Entonces, este potasio es un mineral que incluye principalmente o influye, perdón, en la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? Por eso es que es bastante importante en el organismo. Tenemos alimentos que son ricos en potasio. Siempre cuando hablamos de potasio nos recordamos del plátano, ¿verdad? O de la banana. Pero la banana no es el único, no es la única fuente rica en potasio. Existen otras frutas también como la papaya, la ciruela, pasa, las pasas, uva pasas, mango, el kiwi, la naranja, por ejemplo. Normalmente existen personas que tienen problemas de estreñimiento, ¿verdad? Que falam, ah, eu não vou no banheiro faz tantos dias que eu não vou, não me consigo ir no banho, e a outra pessoa fala, come mamão, come ameixa, que daí você vai rapidinho. Mas por que a pessoa comendo isso vai rápido no banheiro? Justamente porque ocurre esto, ¿sí? Deficiencia del potasio. Normalmente este estreñimiento puede estar relacionado a eso y por eso cuando la persona ingiere mamón, ciruela, se va de cuerpo, porque ocurre el aumento de ese electrolito, entonces hace con que lo que está desequilibrado se equilibre un poquitito, ¿sí? La falta de potasio puede causar ¿qué entonces? Náuseas o vómitos, dificultad respiratoria, pulso lento, débil o irregular, dolor en el tórax, palpitaciones, desmayo repentino. Cuando las palpitaciones son muy lentas o incluso de las personas o todos nosotros. El valor del potasio tiene que estar siempre entre 3,5 y 5 milimoles por litro, ¿sí? Para que no hayan estos síntomas, para que el paciente no tenga una desregularización y ocurra todos estos síntomas. Cuando nosotros hablamos de una hipercalemia, hablamos de un aumento de ese potasio en sangre. No se confundan con la hipercalcemia. Hipercalcemia es el aumento del calcio e hipercalemia es el aumento del potasio, ¿sí? Esta hipercalemia también ustedes pueden encontrar como hiperpotasemia, que es la misma cosa, son sinónimos, ¿sí? Entonces son niveles altos de lo normal del potasio en sangre. Y entonces el valor siempre tiene que estar entre 3,5 y 5 milimoles por litro, ¿sí? Esta hiperpotasemia es un nivel aumentado entonces de este potasio cuando aumenta en ese 5,5, ¿sí? Cuando nosotros tenemos casos leves, algunas veces el paciente no presenta síntomas, puede que no presenten síntomas, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos casos severos de hipercalemia y el paciente no busca ayuda médica, eso puede inducir principalmente a una arritmia cardíaca y puede ser mortal para el paciente. Entonces, cuando este nivel de potasio nosotros tenemos aumentado entre 2 a 3%, todavía el paciente puede que no presente síntomas, pero cuando el valor ya está aumentado allá por los 10% por arriba de este valor de referencia y el paciente no busca una ayuda médica, entonces eso puede ser mortal para el paciente. Principalmente si el paciente es un paciente que ya tiene patologías de base como una hipertensión, por ejemplo. Los niveles de estos electrolitos entonces pueden ser tanto demasiado elevados como demasiado bajos, ¿sí? Y principalmente ocurre cuando se altera la cantidad de agua del cuerpo, del organismo,
y también la cantidad de agua que se ingiere y la cantidad de agua que se pierde cuando ocurre un desequilibrio. Entonces, principalmente con eso. Y cuando nosotros hablamos de ese desequilibrio, normalmente nosotros nos recordamos, ¿verdad?, de la deshidratación. La deshidratación es uno de los mayores causantes del desequilibrio eléctrico, sea ella la causa que fuera. Nosotros sabemos que esta deshidratación puede tener varias causas, ¿sí? Entonces, la deshidratación es la pérdida del líquido del organismo, que puede ser a través de vómitos, diarrea, sudoración excesiva o transpiración, ¿sí? Los signos de deshidratación grave incluyen algunos síntomas. La deshidratación nosotros podemos clasificar, un ratito. Vanessa, ¿alguna pregunta? Vanessa levantó la mano. ¿No? Bueno. Los signos de deshidratación. Entonces, esta deshidratación nosotros vamos a ver que pueden ser signos de deshidratación. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver que la deshidratación nosotros podemos clasificar grave o deshidratación que no sea tan grave, y también vamos a ver algunas clasificaciones de ellas, ¿sí? Cuando hablamos de deshidratación grave, nosotros podemos ver síntomas como, por ejemplo, la persona no orina o su orina es bastante oscura, presenta una orina de color ámbar, aquel clásico color del guaraná oscuro, piel seca y arrugada, irritabilidad o confusión, mareo o aturdimiento, latidos cardíacos rápidos, respiración rápida, ojos hundidos y apatía, ¿sí? En estos casos, entonces, en caso de deshidratación grave ocurren estos síntomas. También bastante dolor de cabeza, ¿sí? El dolor de cabeza es una de las señales también de una deshidratación. Las personas presentan el ojo hundido y bastante ojera, bastante olheira, o fundo do olho parece que está lá atrás, o olho sempre está escuro, así, tiene bastante ojera. Entonces, eso es motivo de una deshidratación grave. De hecho, entonces, la excreción de agua por el riñón es mantener la composición y concentración constante entonces de estos líquidos extracelulares, y en particular o especialmente la osmolaridad del plasma constante, ¿sí? Sabemos que todo esto también es posible a través de esta hormona, que es la hormona ADH o vasopresina, que es la antidiurética, ¿sí? Ella también está relacionada a eso. Tanto es que cuando tenemos un desequilibrio acá o cuando tenemos alguna afección en esta hormona, tenemos un tipo de diabetes insípida, ¿sí? Entonces, un análisis de este electrolito es una prueba de sangre donde nosotros medimos estos metabolitos y también el dióxido de carbono que está presente en sangre, ¿sí? Vimos ya que estos electrolitos son minerales y mantienen los líquidos del cuerpo en equilibrio, ¿sí? Ya el dióxido de carbono también se mide y es un producto que se descompone, que se produce composición de elementos del metabolismo, ¿sí? Se presenta en forma de bicarbonato en la sangre, por prueba a veces se llama una prueba de bicarbonato también, pero normalmente como electrolito, ¿sí? Este bicarbonato es el que ayuda a que la sangre mantenga ese pH de 7.4, ese pH, ¿sí? Si hay cualquier desequilibrio ahí, ese pH cambia, algunas veces también no puede ser compatible con la vida, el paciente puede ir a óbito, ¿sí? Les dije hace rato entonces que tenemos varios tipos de deshidratación. Esta deshidratación nosotros podemos clasificar en 3 tipos, dependiendo de la velocidad con que se produce la pérdida de agua en mi paciente y también de acuerdo a la proporción de agua o electrolitos que mi paciente está perdiendo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la proporción de líquido y de solutos que se pierde en función a la velocidad o a la pérdida de líquidos, vamos a clasificar en una deshidratación rápida o una deshidratación lenta.
Una deshidratación rápida, así como dice su nombre, el paciente pierde rápidamente el líquido y normalmente suele ser grave. O sea que el paciente pierde bruscamente agua y también muy rápidamente los electrolitos y los síntomas aparecen bruscamente, ¿sí? Puede ser también bastante grave o fatal para el paciente. Ya una deshidratación lenta es cuando se produce pérdida de agua, o sea que el paciente pierde gradualmente, pero el organismo tiene un tiempo de restablecer o de compensar esa deshidratación, ¿sí? No es tan grave así como una deshidratación rápida. Después, si consideramos la pérdida de los líquidos en relación a la pérdida de agua, vamos a clasificar en tres clasificaciones, ¿sí? La primera es la deshidratación isotónica. ¿Qué es la deshidratación isotónica? Es cuando mi paciente presenta una pérdida de agua y de solutos más o menos equilibrados, ¿sí? A medida que pierde agua, una cierta cantidad de agua, también pierde una cierta cantidad de soluto. Entonces, normalmente este tipo de deshidratación es la más común que nosotros solemos observar en la práctica clínica, ¿sí? Y normalmente puede ocurrir, por ejemplo, en caso de que mi paciente presente una gastroenteritis leve. ¿Qué solución ustedes como médicos, qué tratamiento le van a dar a una deshidratación isotónica? Esa es otra cosa importante también. Dependiendo del tipo de deshidratación que ustedes tengan de su paciente, el tratamiento va a ser un poquito distinto, ¿sí? En el caso de una deshidratación isotónica, nosotros, perdón, es que un bebé está gritándole. Estoy en casa, ¿sí? La pérdida de agua y de solutos entonces es parecida y la solución a este tipo de deshidratación es tratar de reponer los electrolitos que fueron perdidos y aguas en parte iguales, como por ejemplo mediante una bebida isotónica. ¿Cuál es el ejemplo de esta bebida isotónica? A ver si alguien me dice. ¿Cuál es una bebida isotónica que se utiliza para reponer? El Gatorade. Exatamente. El Gatorade é uma bebida isotónica. Não sei se vocês já tomaram Gatorade, né? Não sei se vocês alguma vez já chegaram a ver no rótulozinho assim que ele tem. Aí uma parte que diz eletrolitos. E aí você vai ver os valores que essa bebida tem de cada eletrolito. No sé si ya se fijaron, pero la próxima vez que compre, fíjense un poco y miren en el rótulo del Gatorade, ¿sí? Entonces se hace a través de una bebida isotónica o bebiendo un líquido con sales para la hidratación. Aquel isoriño casero que nosotros preparamos en casa, que es agua, una cucharita de azúcar, una cucharita de sal. Entonces este tipo de deshidratación se trata de esa manera, ¿sí? Después tenemos la deshidratación hipertónica. Cuando hablamos de una deshidratación hipertónica, en este caso nuestro cuerpo pierde más agua de que electrolitos, ¿sí? Y se suele detectar una concentración más elevada de sodio en la sangre del paciente, ¿sí? Entonces se produce, por ejemplo, cuando el paciente bebe poco líquido, cuando tiene estadios de fiebre. Por ejemplo, supongamos en un caso de dengue. Ustedes saben que el dengue causa bastante fiebre. ¿Por qué que un médico fala, bebe agua, 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 se hidrata? Porque la fiebre es uno de los mayores factores que causan deshidratación en el organismo, ¿sí? Entonces, por eso en caso de fiebre, ya sea por cualquier tipo de infección, inflamación, hay que hidratarse. En esos casos, por ejemplo, si el paciente no toma bastante agua, pierde más agua que electrolitos, ¿sí? O en el caso de que se tome sol sin beber agua lo suficiente. Mulherada que gosta de fazer bronzeado, fica tantas horas lá no sol, depois pega uma insolação, por exemplo, porque no se hidrata, no se pone los productos necesarios, entonces tipo de deshidratación hipertónica. Después tenemos la deshidratación hipotónica. Con este tipo de deshidratación se pierde más electrolitos de que agua, entonces es diferente a la hipertónica, ¿sí? Se suele producir en personas que padecen de vómitos y diarreas
y principalmente en aquellas personas que trabajan bajo el sol constante, todas las personas, por ejemplo, aquellas personas que recogen basura en los camiones de basura, entonces personas que trabajan directamente en el sol. También, por ejemplo, las personas que realizan actividad física intensa bajo el calor. Vocês conhecem un tenis, ¿no? O esporte, o tenis. El tenis es un deporte que se juega bajo, y ustedes seguramente que ya vieron algún partido de tenis, o tenis dura lá 3 horas, 4 horas. O cara fica jogando lá no sol 3 a 4 horas. Por que o jogador de tênis sempre tem uma garrafinha de uma bebida isotônica e do lado tem uma garrafinha de água? Porque tomar solo agua no le va a hidratar, no le va a reponer los electrolitos que está perdendo. E também tem uma banana que eles vão comendo durante o jogo. Entonces, todas esas prácticas el jugador hace para tratar de reponer lo que él está perdiendo. ¿Cómo que ese jugador está perdiendo? ¿A través de qué? Así, a través de cuál mecanismo ese jugador está perdiendo electrolitos? Vamos ver se vocês sabem. Do suor, né, prof? Exatamente, através do suor. Então, sudar allá 3, 4 horas a través de ese sudor excesivo, ese deportista está perdiendo bastante electrolitos y durante ese tiempo entonces tiene que reponer. Si no repone, si no toma agua, si no toma su bebida isotónica y si no come una bananita, ese deportista no va a puede desmayar, puede tener calambres, puede tener una elevación de la presión arterial, por ejemplo. Entonces, por eso es bastante importante la hidratación cuando se hace actividad física intensa, principalmente bajo el sol. Este término, fluidoterapia, entonces es una de las prácticas más habituales en la práctica clínica y médica para un correcto manejo de estos electrolitos, ¿sí? Tanto en la sueroterapia como en la nutrición parenteral. Ustedes, entonces, cuando solicitan un electrolito, tienen que saber qué tipo, cuál es el metabolito dentro de ese electrolito que está alterado en tu paciente para que puedan hacer esta fluidoterapia, ¿sí? Entonces, depende de las situaciones fisiopatológicas que conllevan a la alteración en la homeostasis de los fluidos del paciente. Los electrolitos es un análisis bastante solicitado en el hospital. Hay bastantes pacientes que tienen disturbios electrolíticos, disfunciones electrolíticas. Y en el laboratorio privado es un análisis que tiene un costo un poquito elevado, ¿sí? En el hospital nosotros tenemos gratis y los pacientes tienen gratis, pero hay veces que termina el reactivo, no hay reactivo, entonces los pacientes tienen que buscar en el laboratorio particular. Pero es un análisis bastante solicitado y bastante importante, ¿sí? Así como yo les dije, es bastante importante principalmente en la parte de la disfunción renal, acompañado de un perfil renal y de una proteinuria con clearance de creatinina, ¿sí? Eso le va a dar a ustedes como médicos un parámetro bien amplio para poder diagnosticar mejor a ese paciente. ¿Alguna pregunta sobre la clase? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entendió la clase? Sí, prof, tranquilo. Sí, bueno. Vamos a hacer entonces un pequeño receso de 10 minutitos y cuando volvamos del receso tenemos una... ¿Cómo se cortó? No entendí lo que... Falta 10 minutitos. Ahí vamos a hacer un receso y en 10 minutos ya van a hacer, ¿sí? 10 minutinhos. Eu ainda não mostrei. Ahí después de 10 minutitos volvemos. Hay un artículo científico allá